Los capacitors de plata mica destacan por su alta estabilidad, lo que los hace ideales para circuitos de precisión. Considere un capacitor de este tipo compuesto por dos cilindros coaxiales huecos de plata de longitud L con radios interno y externo A y B, respectivamente. El cilindro interno posee carga menos Q, mientras que el cilindro externo tiene carga más Q. Es decir, se han tomado electrones del cilindro externo y se han depositado en el cilindro interno. La carga total de este arreglo es cero. Solamente hemos redistribuido la carga para crear un campo entre los cilindros. Queremos obtener la componente radial del campo eléctrico, la capacitancia del sistema y su energía almacenada. Los datos numéricos son únicamente para la segunda parte. Así que no consideraremos el dieléctrico para el cálculo del campo eléctrico. Porque antes de que nos informaran de qué era mica no sabíamos que había ningún material entre los dos cilindros y estamos estudiando ingeniería, no adivinación. La primera pregunta es un clásico problema de ley de Gauss. Empecemos por preparar nuestra plantilla. Esta es la forma integral de la ley de Gauss. Para calcular el flujo de campo eléctrico, que es el término a mano izquierda, utilizaremos como superficie gaussiana un cilindro de radio R. Sabemos que el flujo de campo eléctrico va a ser la suma del flujo en cada tapa más el flujo del cuerpo. Y que no hay flujo a través de las tapas. Entonces, la integral resulta en la componente radial del campo por la superficie del cuerpo del cilindro gaussiano. Despejamos la componente radial. Y para que no figure en la solución, la longitud del cilindro, definimos lambda como la carga entre su longitud L quedando lo siguiente. Para la primera región, tomamos un cilindro más pequeño que el de radio A. Y nos topamos con que no encierra nada de carga debido a que el cilindro interno es conductor hueco. Y si la carga encerrada es cero, el campo es cero. Para la región, entre el cilindro negativo y el cilindro positivo, la carga encerrada va a ser menos Q. Entonces la componente radial del campo va a ser la siguiente. Y para la última región, la carga encerrada va a ser la del cilindro interno más la del cilindro externo, que por ser iguales resulta ser cero. Y carga encerrada cero implica un campo nulo. Así queda nuestra función a trozos. Pasemos a la siguiente pregunta. La capacitancia es igual a la magnitud de la carga en las placas, dividida entre la diferencia de potencial entre ambas. Como hay un material dieléctrico entre los dos cilindros, la capacitancia se potencia por un factor K. Calculamos la diferencia de potencial entre los dos cilindros mediante la integral del campo en función del desplazamiento. Tomamos el resultado de la pregunta anterior e integramos entre los radios A y B, teniendo en cuenta que el campo apunta hacia adentro. Por lo tanto, al recorrer el desplazamiento desde A hasta B, el campo y el desplazamiento son antiparalelos, lo que implica que el producto escalar incluye un coseno de 180 grados. Sin embargo, este signo no afecta el resultado final, ya que se eliminará al tomar el valor absoluto. Finalmente, resolvemos la integral y obtenemos la diferencia de potencial. Sustituimos en la definición, se cancela la carga. Evaluamos los datos numéricos del problema. Se cancelan los metros y los milímetros convenientemente. Y solo sobreviven las unidades de capacitancia, faradios. El resultado es una capacitancia típica de 5,7 por 10 a la menos 11 faradios. Con esto podemos obtener la energía almacenada, evaluando la conocida expresión. Resultando en una energía almacenada de 8,77 por 10 a la menos 7 julios. Continuemos con el último problema. Con base en el gráfico. Construya la gráfica de campo eléctrico E sub X en función de la posición X. Se coloca un protón en X igual a 1 m, ¿qué fuerza actúa sobre el protón? ¿Cuál es su energía potencial? ¿Cuál es la distancia máxima al origen que puede alcanzar el protón sin que el campo eléctrico realice trabajo neto sobre él?
El campo eléctrico y el potencial eléctrico se relacionan mediante la menos derivada. Nuestra gráfica de potencial se compone de rectas y constantes. Así que calcularemos la derivada a través de la pendiente. Los dos intervalos donde el potencial es constante. Llegamos a la conclusión de que el campo eléctrico será nulo. Y los lugares donde varía, haremos el cálculo correspondiente. Entre los menos 2 metros cielo origen la menos pendiente de la recta es. En la gráfica de potencial tenemos una recta creciente. Típica pendiente positiva, en menos de la derivada, la hace negativa y el resultado es menos 4 voltios sobre metro. Los dos intervalos restantes tienen rectas con la misma pendiente decreciente, que resulta en un campo positivo. Al sustituir los valores, obtenemos en estas zonas, un campo de 2 voltios sobre metro. Con esta información armaremos una función a trozos, cuyos valores son las menos pendientes determinadas hace un instante. Ahora colocamos un protón en un lugar específico. Un m a la izquierda del origen. ¿Qué fuerza y qué energía potencial tiene el protón en ese lugar? Responderemos estas preguntas revisando la gráfica correspondiente. La fuerza es igual a la carga por el campo. Y en ese lugar el campo vale menos 4 newtons sobre Coulomb. Evaluamos numéricamente y resulta una fuerza de menos 6,4 por 10 a la menos 19 newton. La energía potencial del protón es igual a su carga por su potencial. Nos vamos a la otra gráfica y determinamos que el potencial en este es de 4 voltios. Entonces la energía potencial del protón es 6,4 por 10 a la menos 19 julios. Finalmente, la pregunta rebuscada del examen, para la cual la había que leer con mucha calma. ¿Cuál es la distancia máxima al origen que puede alcanzar el protón sin que el campo eléctrico realice trabajo neto sobre él? Vamos parte por parte. El protón está a 1 metro. Hacia la izquierda del origen. ¿Qué tan lejos puede llegar de modo que el trabajo neto sea cero? Empecemos moviendo el protón hacia la derecha. En este primer pedazo, la fuerza eléctrica sobre el protón es negativa y el desplazamiento del protón es positivo, lo cual resulta en un trabajo negativo. Para llegar al origen, el campo eléctrico está perjudicando al protón. El protón está debiendo energía, así que debemos seguir moviéndolo para que el campo nos la devuelva. Pasamos por una zona donde no hay campo. El protón ni gana ni pierde. No se hace trabajo sobre él si no hay fuerza. En el siguiente intervalo, la fuerza sobre el protón va a ser positiva, el campo va a ayudar al protón a moverse. El trabajo para llevar al protón hacia el final de este intervalo es exactamente el trabajo que se hizo en el primero, pero con sentido positivo. Finalmente, el campo nos ha devuelto la energía que nos ha quitado. Sin embargo, el protón puede moverse un poco más. Porque más adelante hay otra zona donde el campo vale cero. Y si no hay fuerza, no hay trabajo, así que el protón puede moverse un poco más gratuitamente. Entonces, la respuesta a la pregunta sobre la distancia máxima que puede alcanzar el protón sin que se realice trabajo neto sobre él es 6 metros. Esta distancia se mide respecto al origen y, al mover el protón desde su posición inicial hasta este punto, verificamos que el trabajo neto realizado es cero. Veo que hay una protesta estudiantil. Están molestos con que este problema involucra a mucha física 1 cuando estamos en física 2. No hay problema. Les tengo un método maravilloso, que es digno de física 2. Retrocedamos el tiempo.
¿Cuál es la distancia máxima al origen que puede alcanzar el protón sin que el campo eléctrico realice trabajo neto sobre él? El trabajo que hace el campo eléctrico es igual a menos el cambio en la energía potencial. Y esto, a su vez, es igual a menos la carga por la diferencia de potencial. Si yo quiero que el trabajo sea cero para una carga distinta de cero, la diferencia de potencial es lo que debe anularse. Inicialmente, el protón estaba en un lugar donde el potencial valía 4 voltios, así que el protón puede ir sin enriquecerse ni empobrecerse a cualquier zona donde el potencial valga 4 voltios. Y el lugar más lejos, donde el potencial vale 4 voltios es a 6 metros del origen, que coincide con la explicación anterior. Realmente esta era la manera por la cual este problema debería abordarse. Y nos da una pequeña muestra de lo poderosa que es la idea del potencial eléctrico. Hemos terminado el examen.